Esta película era transmitida infinidad de veces los fines de semana, diciéndonos que había sido un suceso en taquilla, cosa que realmente no era cierto. Aún así muchos la recordamos con aprecio, después de tanto tiempo. Estos son los datos curiosos de Cuidado, Bebe, Suelto. 1. Al igual que en la mayoría de producciones donde aparecen bebés, se tuvieron que utilizar gemelos para facilitar las cosas. De este modo, Adam Robert Wharton grabó la mitad de la película y Jacob Joseph Wharton el resto. 2. Existían planes para una secuela, la cual llevaba por nombre Baby's Trip to China, o El bebé viaja a China, pero esta fue cancelada. 3. Esta fue la primera película de John Hughes de un contrato de 3, que tenía con la Fox por un pago de $50 millones. Las películas fueron Baby's Day Out, Miracle on the 34th Street y Home Alone 3. Interesantemente, todas estas fueron fracasos de recaudación. 4. La película contó con un presupuesto de $50 millones y logró recaudar solamente 27 a nivel mundial. 5. La mayor parte de la película se grabó en sets de la Fox, especialmente para las tomas de la mansión de los Cotwell, el zoológico de Chicago y el lugar de construcción, el cual era el set más grande de todos. 6. El teléfono de la compañía de fotos para bebés era el 555 Baby, es decir, el 555-222-9. 7. Bernd Troyer era quien realizaba todas las acciones peligrosas que los bebés obviamente no podían hacer, especialmente en la parte de la construcción. Por algún motivo no se le dio el crédito de esto al actor. 8. La película se filmó del 17 de agosto de 1993 al 16 de diciembre del mismo año. 9. Para algunas tomas del bebé en movimiento se utilizaba un animatrónico. Esto cuando era muy evidente el doble de acción. 10. La película contó con un presupuesto bastante elevado, cosa poco común para una producción que no tenía a ninguna estrella principal en el elenco. 11. El famoso crítico Gene Siskel le dio una calificación positiva a la película. Esto a pesar de no gustarle cualquier film que incluya niños en peligro. Su compañero Roger Ebert la odió, existiendo una gran discusión entre ambos, diciéndole que sentía pena de él. El video de esta situación en su momento se volvió viral. Baby's Day Out is a different kind of movie. It almost plays like an old-fashioned silent film as we follow the adventures of a beautiful little baby from a very rich family who one day is kidnapped by a trio of bumbling goons led by Joe Mantegna. Before they can ransom the baby, it escapes from them. They go after it, but the baby constantly manages to elude them, much to their destruction. These antics are like cartoon sequences, and here's another as the baby visits a zoo. Eddie, I'm afraid, Eddie. Please, just stare him down, stare him down. That's it. He can smell your fear. And then it's on to a construction site. I really admired the consistency of tone and the art direction of this picture a lot. The old-fashioned look kept me involved as much as anything, and I have a suspicion that little kids will really eat up this fantasy of the baby getting in trouble but not getting in trouble. After The Lion King, I think Baby's Day Out is your kids, little kids, next best choice. Well, this is fascinating, Gene, because you've just defended this film on exactly the same grounds that I used for The Shadow. You like the art direction, you like the look, you like the old-fashioned feel, things. you like the tone.
Well, Oh, no, 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 I no. hated this movie more than any other movie on this show, and I'm really surprised at you. You should be ashamed of yourself. What, First of all, for the not movie- agreeing with you? I've never Well- been ashamed of that. I've been proud of that. Okay, well, in that case, here's another star for your lapel. Okay. This movie is not funny. It's way too long. The burglars, who are recycled right out of Home Alone, yeah. are really awkwardly written, awkwardly played, and they're not funny at all. And the fact, of course, this whole movie is obviously inspired by Baby Herman, the sequence at the beginning of Who Framed Roger Rabbit. It's funny in a cartoon because it's not real. If you think that a real baby crawling through traffic and crawling out on it, look, you're already smiling. You think that's funny. I didn't think it was funny. I thought it was an absolute perfect child's eye view of the fantasies that they might have. And little kids, this is where I think you're off by a lot, little kids will really have their hearts in their throats as they watch this thing, and will be tickled, and will be absolutely tickled by the way the baby survives and the bad guys are foiled. I don't think it's a movie that's appropriate for little kids. I can remember when I was 3.5 years old, I went to see a movie where Mickey Rooney was standing on a ledge outside a window. It was a comedy. Everybody was laughing. I was terrified. I think a little child who sees this baby about to fall off of tall buildings and be crushed by big cars isn't going to know what's funny. Oh, you know, I better go back and find out who attended that sneak preview. I saw all those children are in dear jeopardy of becoming We attended the same screening, and those kids were not with that movie. We didn't attend it. I saw it in Michigan City, Indiana, last Saturday, so you're well wrong. then, totally different audience. 12. El gran amigo de John Hughes, Roger Ebert, mencionó que cuando hizo un viaje al cine más grande de India en Calcuta y les preguntó si Star Wars era la película americana más exitosa, ellos le respondieron que no, que era Baby's Day Out, la cual había sido transmitida por todo un año. De allí a que exista un remake de la película realizado en esa región, llamado Sisindri, de 1995. 13. Han pasado más de 20 años desde el estreno de la película y ambos bebés ya son más que mayores. Interesantemente, ninguno de los dos se dedicó a la actuación y ellos simplemente viven sus vidas normales. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega.
Presenter Barrage!